Inmunidad y genética viral, grupo 3, subgrupo 8, Universidad de Guayaquil. Inmunidad. La inmunidad es la capacidad de resistencia del cuerpo humano hacia casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. La función del sistema inmunitario es conferir protección. Con respecto a la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, tenemos que la inmunidad innata es la primera línea de defensa, que no es específica para el agente invasor, se moviliza con rapidez hacia el sitio infectado y carece de memoria inmunitaria. Mientras que el segundo sistema de defensa se conoce como inmunidad adaptativa. Esta es específica para el patógeno infeccioso y confiere inmunidad protectora contra reinfecciones subsiguientes. En los componentes tenemos a las barreras celulares y químicas que para la inmunidad innata son la piel, epitelio mucoso y productos químicos antimicrobianos. Y para la inmunidad adaptativa son linfocitos presentes en los epitelios y anticuerpos segregados en las superficies epiteliales. Y en las células, para la inmunidad innata son fagocitos y linfocitos citolíticos naturales, mientras que para la adaptativa son los linfocitos. En la respuesta inmunitaria adaptativa tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. La inmunidad humoral cuenta con los anticuerpos producidos por las células B, es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y toxinas. Mientras que la inmunidad celular queda a cargo de los linfocitos T, tienen la defensa contra infecciones por virus y algunas bacterias sobreviven y proliferan en los fagocitos y otras células de los anfitriones que los anticuerpos no los tienen a su alcance. Infecciones generalizadas. Aquí se produce gran cantidad de antígeno viral que tiene fácil acceso a los sitios en que se originan los anticuerpos como vasos y nódulos linfáticos. Se da una gran producción de IgM e IgG. Cuando la infección viral es generalizada, la inmunidad específica que se desarrolla después de la infección es de larga duración y se debe a la presencia de anticuerpos neutralizantes en la circulación. Con respecto a las infecciones superficiales, aquí tenemos que la IgA se sintetiza localmente en los nódulos linfóides de la submucosa. Muchos virus inducen la síntesis de IgA, como se observan infecciones producidas por virus, cuya puerta de entrada es respiratoria o entérica. Cuando las infecciones quedan localizadas en las mucosas, la IgA secretoria es la que previene la colonización y evita las reinfecciones mediante la neutralización del virus infectante. Pecado original antigénico, este se refiere a la tendencia del sistema inmunitario del cuerpo a utilizar preferentemente la memoria inmunitaria basada en una infección anterior cuando se encuentra una segunda versión ligeramente diferente de esta entidad exterior. Los anticuerpos son proteínas secretadas por los linfocitos B. Hay 5 tipos, podemos mencionar que la IgM aparece cuando existe una infección y la IgG aparece después de la IgM. Ya, en cuanto a lo que son los mecanismos de los anticuerpos, hay 4. La aglutinación, en el cual se va a unir el antígeno y el anticuerpo. La precipitación, en el cual se van a formar agregados insolubles que se van a precipitar. La opsonización, no es más que los microorganismos van a estar recubiertos por anticuerpos. Y la neutralización hace referencia de que el antígeno no va a poder estar en contacto con la célula huésped. En cuanto a la activación del complemento, hay por 3 vías: la vía clásica del complejo antígeno-anticuerpo, la vía de la lectina o la vía del azúcar, y la vía alternativa de la superficie de patógeno. En cuanto después de que se ha activado, que va a provocar la opsonización y destrucción de los patógenos. Ahora, el proceso como tal, vamos a ver que en un inicio van a diferir cada una de las vías, pero después, a partir de C3, la activación secuencial de C5, C6, C7, C8 y C9 va a ser igual para todas. Esto va a formar al último el MAC, y esta va a provocar lo que es la lisis. En cuanto a la vía clásica, C1, que se va a unir al complejo, va a dividir C4 y C2, en C4b y C2b. Este C4b y C2b van a permitir la división de C3, en C3a y C3b. En cuanto a lo que es la lectina, la de los azúcares, este más va igualmente a dividir C4 y C2 para formar C4b y C2b, y ese va a irse a la C3. En cuanto a la vía alternativa, vamos a ver que hay factores D, B y P que se van a unir a la C3b para formar el C3b, BB, C3b, y esa va a formar lo que es la C5. En cuanto a la resistencia inespecífica, son factores fisiológicos que van a alternar como tal la resistencia de los animales a las infecciones virales. Están la fagocitosis, los interferones, que son péptidos que promueven antiviral en células tratadas, la temperatura corporal, a menor temperatura, la mayor producción de virus. En cuanto a las hormonas, vamos a ver que la cortisona aumenta la susceptibilidad a la infección con poliovirus. La nutrición, si hay desnutrición como tal, va a haber una baja producción de anticuerpos. El traumatismo ocurre en las etapas de incubación, las infecciones concurrentes, la edad y la resistencia genética a los virus. En cuanto al estrés, va a provocar una respuesta del huésped adaptativa. Se encuentra involucrado el eje hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo. Y tipos de estrés está nutricional, hipertemia, psicológica e infección. Genética viral. Genética viral. Genética viral. Empecemos con unas definiciones. Genética es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación, rama de la biología que estudia los genes. Mendel es considerado el padre de la genética. Gen
Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas. Genoma es el conjunto de genes contenido en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Introducción a la terminología. Aquí tenemos fenotipo, genotipo y otros términos. Fenotipo es la característica observable producto de la expresión del genotipo, como el color de la flor. Y genotipo es la información genética definida por las secuencias de ácido nucleico que comprende porciones que se expresan en forma de ARN, proteínas y regiones regulatorias. Cepa, tipo, variante y mutante. Estos se emplean para denominar virus que difieren en algunas maneras heredables de un virus parental o wild type. Wild type son virus generalmente cultivados en el laboratorio, del cual se obtuvieron mutantes que se comparan al WT como referencia. Cepa designa distintos WT del mismo virus y tipo es el sinónimo de serotipo. Variante indica que un virus es fenotípicamente diferente del WT. Bases moleculares de los cambios en los genomas. Los virus, como otros organismos, se reproducen con ayuda de células que infectan para generar nuevas copias de sí mismo, que a su vez se reproducen para dar una nueva generación, y este proceso ayuda a que las partículas virales reciban una copia fiel del ácido nucleico paterno. También hay variación de los genomas y que ocurren por dos mecanismos, que son la mutación y la recombinación. Complementación, esto se refiere a la interacción de productos génicos virales en la célula infectada con dos virus, uno o ambos de los cuales pueden ser defectuosos. Tiene como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo condiciones en las cuales no ocurriría replicación en forma ordinaria. Es decir, si ambos mutantes son defectuosos, no se producirá complementación, porque ninguno podrá proveer el producto o función faltante. Esto, por ejemplo, tenemos a los virus animales y virus tumorales. En stocks, que son, contienen virus transformantes deficientes en replicación, virus relacionados deficientes en transformación, pero provee funciones necesarias para la replicación. Bases moleculares de los cambios en los genomas. En terminología general, las variaciones de los genomas ocurren por dos mecanismos que van a cambiar la secuencia de estos ácidos nucleicos, los cuales van a corresponder a la mutación y la recombinación. La mutación. Estos son los cambios en la secuencia nucleotídea que comprenden a sustituciones de un nucleótido por otro. Debemos conocer lo que son términos, lo cual va a ser la transición, la cual puede ser de una purina por otra purina o de una pirimina por otra. Las transversiones, las cuales son de una pirimina por una purina y viceversa. En cuanto a las inserciones, puede ser de uno o más nucleótidos, y las deleciones, que va a corresponder a la eliminación de uno o más nucleótidos de una secuencia original. Los tipos de mutaciones tenemos que son distintas, los cuales son las letales condicionales, sensibles a la temperatura, sensibles al frío, de rango de huésped, resistentes a las drogas, de lesión y de escape de neutralización, entre los cuales vamos a hablar acerca de lo que es mutante de escape a la neutralización. Estas son resistentes a los anticuerpos monoclonales, donde algunos de estos cambios de las proteínas externas del virión van a ser capaces de eludir a la neutralización. En cuanto a las mutaciones espontáneas, tenemos que estas mutaciones espontáneas se acumulan en los genomas de los virus, produciendo lo que son alteraciones en el fenotipo. Estas van a estar sujetas a la presión de selección durante todo lo que es la evolución del virus. Estas también van a estar producidas por lo que son errores durante la replicación. Estas pueden ser mutaciones en el ADN y en el ARN. En lo que son en el ADN son de muy baja frecuencia, debido a que en el ADN en polimerasa se poseen lo que es actividades simáticas que les permite corregir errores en la replicación. Y el ARN, eso se debe agregar a los retrovirus que expanden lo que es aún más el esquema básico central de la biología molecular. La recombinación, esta va a corresponder al intercambio de información genética de una célula infectada simultáneamente lo que son entre dos virus, que son distintos por interacción directa de sus genomas. Estas son intramolecular y homóloga. La intramolecular va a ser el intercambio de información genética en una célula, dos o más virus con genomas simples. En cuanto a la homóloga, va a ser dos mutantes que coinfectan a una célula. La reasociación de segmentos genómicos son los genomas no segmentados. Estos son con su frecuencia de recombinación va a depender de la distancia de los marcadores genéticos sobre el cromosoma, y los segmentados son muy distintos, dado que un par de marcadores con una frecuencia muy alta. Oncogénesis viral. Cáncer. Engloba un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular desordenado, tumor y una colonización tisular, metástasis, todo ello determinado por la acumulación de mutaciones en el genoma y las alteraciones de las marcas epigenéticas. La participación de los genes en la carcinogénesis pueden seguir dos tipos de mecanismos. Algunos cánceres se deben a cambios epigenéticos, los cuales van a afectar la expresión de algunos genes y permanecer en el estado latente durante toda la vida de la célula, y otro que va a ser que la mayoría de los cánceres se deben a cambios genéticos inducidos por mutaciones, los cuales engloba mutación, gen mutado, alteración en la proteína ausente o en exceso, un descontrol del ciclo celular y una represión de la apoptosis, proliferación anormal y daños tisulares. Etapas características del desarrollo del cáncer. Tenemos que el cáncer, una vez originado, se manifiesta de forma variable según las circunstancias, el tipo de cáncer, la edad del individuo, etc. Su desarrollo suele agruparse en tres fases. Tenemos la primera, la formación del tumor primario benigno, progresión in situ y por último la invasión y aparición de metástasis o tumor maligno.
Por medio de este gráfico se explican las tres fases. Primero aquí tenemos un tejido normal en el cual tenemos uniones intracelulares, uniones entre la célula y la matriz extracelular, en el cual regulado por ciertas enzimas, por ejemplo las integrinas. Se genera una primera mutación en la célula, una proliferación monoclonal, en la cual esta mutación va a afectar a un gen que regula el ciclo de la célula, aumentando la proliferación de la célula mutada, que genera así un clon. Se genera una hiperplasia, una segunda mutación, una displasia, tercera mutación en el cual se genera un cáncer in situ, tumor primario benigno, más proliferaciones en el cual estas mutaciones son mayores a 6, tenemos que se genera un cáncer invasivo del tumor maligno, se genera una migración por el sistema circulatorio, otro tejido normal en el que se sienta el cáncer, y por último una metástasis o tumor secundario que se puede dar a otras regiones de nuestro cuerpo. Mutaciones de genes oncosupresores. Tenemos que se trata de genes que causan cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la formación normal, llamada también gen oncosupresión, gen supresor de tumores o antiocogen. Tenemos de que se va a codificar una proteína normal denominada proteína oncosupresora o antiocogénesis, la cual actúa deteniendo la proliferación o bien induciendo la apoptosis. Cuando una mutación de este gen, la cual va a dar una síntesis de una proteína no funcional o impide esa síntesis, se denomina pérdida de función. La proliferación, a menudo la acumulación de daños genéticos va a dar lo que es en las células, va a generarlas. Tenemos tipos de oncosupresores, vamos a tener factores inhibidores del crecimiento celular, alteraciones locales generalizadas, tenemos efectos locales, los cuales obstrucción de vasos sanguíneos, compresión de tejidos, destrucción celular, daños del sistema nervioso, infección, necrosis que van a llevar, por supuesto, a la muerte. Efectos generalizados, tenemos variación de las secreciones y moléculas reguladoras, la cual se observa en muchos cánceres, tanto en tejidos endocrinos típicos como en no endocrinos. Marcadores tumorales, tenemos que las siguientes características: naturaleza molecular heterogénea, formación en lo que es una hormonal o enzimática, y características antigénicas. Van a producir alteraciones de la morfología celular, el citoesqueleto, previa la inhibición de crecimiento por contacto. Algunos de los marcadores tumorales conocidos vamos a tener antígeno cofetal, la unidad beta de la gonotropía coriónica, la beta 2 microglobulina, el antígeno carcinoembrionario y el antígeno carbohidrato 125.